En este ejercicio vamos a determinar cuáles son en el inciso A. En el inciso A es el diagrama de cuerpo libre para la viga, y en el inciso B, cuando el oso está a 1 metro de la pared o del extremo izquierdo de la viga, vamos a hallar qué tensión hay en el alambre, qué tensión se tiene en el alambre y las componentes de fuerza que ejerce la pared. Identifiquemos las fuerzas sobre la viga. Nuestro objeto de estudio es la viga. Bueno, sobre la viga está el oso, evidentemente esa sería una fuerza. Está el peso de la viga, está la tensión de los alimentos, está la tensión de la cuerda, y acá la viga está empotrada a la pared, así que tenemos componentes o reacciones Rx y Ry. Bueno, reflejemos lo anterior. Esta es la viga. Las fuerzas las voy a poner en rojo. Entonces tenemos el peso de los alimentos, el peso del oso, y el peso de la viga. El peso de la viga. Tenemos la tensión de la cuerda. Esta tensión se pueden encontrar sus componentes. Este es T sub X y este es T sub Y. La pared hace una fuerza sobre la viga, una componente horizontal y una componente vertical. Este es el inciso A, el diagrama de fuerzas. Ahora, el oso está a 1 metro. El centro de masa de la viga está a la mitad. Entonces, con respecto al extremo izquierdo, tendríamos 3 metros. Y evidentemente acá 6 metros. Cuando el oso está a 1 metro, pongamos el peso del oso aquí. Lo que quiero es indicar de forma más clara la distancia en donde está aplicada el peso del oso. Aquí hay 1 metro. Muy bien. Debemos de notar lo siguiente. Cuando el oso está a 1 metro de aquí del lado izquierdo de la viga, no hay ningún tipo de movimiento. No hay ningún tipo de movimiento, ni de traslación, ni de rotación. Cuando se tiene eso, hablamos de equilibrio estático.
¿Y en qué consiste el equilibrio estático? Consiste en dos condiciones: que la suma de fuerzas es igual a 0 y la suma de los torques es igual a 0 con respecto a cualquier origen que se tome. Ya que no hay rotación, entonces podemos tomar el origen donde queramos. O sea, para sumar torques podemos tomar donde queramos. Pero vamos a tomar como regla lo siguiente: en el punto donde hayan más fuerzas desconocidas, ese es el lugar que conviene tomar como referencia. Por ejemplo, la componente X de la reacción y la componente Y no se saben. Este es un buen candidato. Este podría ser también, pero aquí conocemos el peso. Recuerden que la tensión es una sola fuerza. Es una sola fuerza, así que no... en realidad es una incógnita la que tenemos acá. Entonces, tomando ese criterio, en este punto, en el lado izquierdo de la viga, tenemos más incógnitas. Entonces, ese es el punto que voy a elegir como referencia tomando ese criterio. Entonces, vamos a tomar el punto O como referencia. Bien, si sumamos fuerzas, lo podemos trabajar por componentes. En X tenemos R sub X y tenemos T sub X. No hay más, solo esta y esta. R sub X es igual a Tx. ¿Qué más? Si sumamos fuerzas verticales, vamos a tener lo siguiente. Hacia arriba tenemos R sub Y, hacia abajo el peso del oso, el peso de la viga y el peso de los alimentos. Hacia arriba está T sub Y. No hay más, esto igual a 0. No conocemos ninguna de las reacciones ni las componentes de la tensión. Ahora veamos, esa tensión está formando un ángulo de 60 grados. Entonces aquí hay 60 grados. Es un dato. Así que T sub X es T coseno de 60. Es el lado adyacente. T sub Y es T seno del ángulo. Volvemos a escribir. Entonces Rx es igual a T coseno de teta, que ya sabemos que es 60. Y esta ecuación la volvemos a escribir. Sería el peso del oso, el peso de la viga, el peso de los alimentos, más T seno del ángulo. Puesto así, esta ecuación y esta ecuación podemos ver qué cantidad de incógnitas tenemos en realidad. Tenemos 1, 2, 3. R sub X, R sub Y y la tensión. 3 incógnitas, pero solo tenemos 2 ecuaciones. Necesitamos una ecuación más. Esa ecuación adicional la vamos a sacar de acá, de la suma de torques. La suma de torques. Esta la vamos a escribir abajo.
Rx es igual a T coseno del ángulo. Aquí están las dos ecuaciones. 1 y 2. Entonces necesitamos una ecuación más para poder resolver. Bueno, ya habíamos decidido tomar como referencia el lado izquierdo de la viga. Suma de torques con respecto a O, esto es igual a 0. Aquí es importante que recuerden que el sentido positivo es arbitrario. Podemos tomarlo como queramos, a favor o en contra de las manecillas del reloj. Esto es cuando la suma de torques es igual a 0. Cuando hay aceleración, tomamos en base a dónde está girando. Los torques son positivos en la dirección en la que gira el sólido. Pero acá, en donde en realidad no está girando, es arbitrario. Entonces, si tomamos como sentido positivo el sentido horario, se vale. También se puede tomar en sentido contrario. Entonces, observen, el peso por esta distancia, que es 1, produce un torque a favor de las manecillas del reloj. El peso de la viga por esta distancia de 3 también produce un torque a favor de las manecillas del reloj. Los tres pesos, entonces tenemos el peso del oso por 1, el peso de la viga por 3, que es el brazo de palanca, el peso de los alimentos por 6. Observen T sub Y. T sub Y está formando 90 grados, pero este tiende a girar en sentido contrario con respecto al punto O. Como tiende a girar en sentido contrario, entonces sería menos 6 por T sub Y. Pero T sub Y es T seno del ángulo. Y esto es igual a 0. Entonces de acá despejamos quedaría lo siguiente: 6 seno del ángulo igual a T. Todo se conoce, todo. Y de esa forma ya tenemos calculada la tensión. Solo es de reemplazar los valores que tenía hace un momento y así tenemos la tensión. Teniendo la tensión, que es un número, recuerden que Rx es igual a T coseno del ángulo. Entonces simplemente el valor encontrado acá lo sustituyen aquí y tenemos Rx. De igual forma, usan la ecuación 2, reemplazan la tensión y despejan para R sub Y. Y así obtenemos el valor respectivo de R sub Y. O sea, R sub Y es igual al peso del oso, el peso de la viga, el peso de los alimentos, menos T seno del ángulo. Todo esto se sabe y así tienen Rx y Ry, que son las reacciones aquí en la bisagra que está sosteniendo la viga.